En los momentos más difíciles de nuestras vidas, cuando todo parece estar fuera de lugar y no hay señales de que la situación mejorará, es cuando nuestra fe en Dios es verdaderamente puesta a prueba. En esas horas, confiar en Dios en medio de la tormenta exige una entrega total, una confianza en que Él está al mando, incluso cuando todo parece estar desmoronándose. La Biblia nos ofrece muchos ejemplos de personas que enfrentaron tormentas tanto reales como espirituales y que, a pesar de ello, mantuvieron su fe. Uno de los ejemplos más poderosos viene de la historia de los discípulos en el barco durante la tormenta. En Marcos 4, versículos 35 a 41, Jesús y sus discípulos estaban en medio del mar cuando una gran tormenta los golpeó. El viento era fuerte, las olas entraban en el barco, y los discípulos, temiendo por sus vidas, se desesperaron. Entonces clamaron a Jesús, quien estaba dormido tranquilamente. Al despertarlo, le preguntaron si no le importaba la situación, y Jesús se levantó, calmó el viento y el mar, y les preguntó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Suscríbete al canal, deja tu me gusta y activa la campanita de notificaciones. Así como los discípulos, muchas veces nos sentimos abandonados en medio de nuestras tormentas. Sentimos que estamos solos y que Dios parece distante o inactivo, pero la verdad es que Él nunca nos abandona. Esta historia nos recuerda que, aun cuando parece que Él está durmiendo, Dios está en control. A veces, Él permite que las tormentas sucedan para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a confiar en Él en toda circunstancia. Es como un proceso de refinamiento. Así como el oro es purificado en el fuego, nuestra fe es purificada y fortalecida en medio de las tormentas. Por lo tanto, en tiempos difíciles, recuerda que Jesús está en el barco contigo. Él conoce tu dolor, tu angustia y tus miedos, y Él tiene el poder de calmar cualquier tormenta. Confía en Dios y persevera, porque las luchas que enfrentamos no son eternas. Tienen un propósito y un momento determinado para terminar. Y cuando llega el final, surge un nuevo comienzo, una nueva etapa en la que estamos más cerca de Dios, más fuertes y más resilientes. En los momentos de tribulación, confiar en Dios puede ser un desafío, pero es precisamente en esos momentos cuando la fe se forja y se fortalece. Cuando nos enfrentamos a incertidumbres y dificultades, necesitamos recordar que Dios siempre está presente, aunque no logremos ver su acción. Él nos invita a depender de Él, prometiendo su presencia en toda situación. Isaías 41 versículo 10 dice, «No temas, porque yo estoy contigo, no te asombres, porque yo soy tu Dios, yo te fortalezco, y te ayudo, y te sustento con la diestra de mi justicia». Dios nos está diciendo que no tengamos miedo. Su fuerza y justicia están con nosotros. Él es nuestro refugio y ayuda constante, especialmente en los momentos en que nos sentimos más vulnerables. Salmo 46 versículos 1 y 2 dice, «Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y aunque los montes se traspasen al corazón del mar. Aunque el mundo a nuestro alrededor parezca desmoronarse, Dios nos invita a confiar en Él. Él es nuestro refugio y fortaleza, y nada puede sacudir esa verdad». Juan 16 versículo 33 dice, «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Jesús reconoce que enfrentaremos aflicciones, pero nos recuerda que Él ya ha vencido al mundo. Su victoria es nuestra esperanza y certeza, y podemos encontrar paz en Él, incluso en medio del sufrimiento. Cuando estamos en tormentas personales, nuestra reacción inicial a menudo es desesperarnos, tal como hicieron los discípulos. Sin embargo, Jesús muestra que la paz no es la ausencia de tormentas, sino la presencia de Dios en medio de ellas. En Mateo 14 versículos 22 a 33, vemos otra situación en la que los discípulos están en una tormenta, esta vez sin Jesús en la barca. Jesús, al percibir el miedo de los discípulos, camina sobre las aguas hacia ellos. Pedro, al ver al Maestro, le pide ir hacia él. Jesús lo llama, y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Sin embargo, al sentir el viento y ver las olas, Pedro duda y empieza a hundirse. Entonces, Jesús lo rescata y le pregunta, ¿por qué dudaste? La historia de Pedro nos muestra cómo las tormentas a nuestro alrededor pueden eclipsar nuestra fe.
pero también revela que Jesús siempre está listo para extender la mano y sostenernos. Al igual que Pedro, también somos invitados a mirar a Jesús en lugar de centrarnos en las dificultades. El Salmo 23, donde David declara: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento». David sabía que, independientemente de las situaciones, Dios lo acompañaba, guiándolo y protegiéndolo. La confianza de David no estaba en las circunstancias, sino en la certeza de que Dios estaba con él. Confiar en Dios en las tormentas es uno de los mayores desafíos de la vida cristiana, ya que exige que dejemos el control y entreguemos nuestras vidas completamente en sus manos. Es natural sentirnos ansiosos o desanimados al enfrentar problemas intensos, pero es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe es probada y fortalecida. Imagina una situación: estás en un barco, enfrentando una tormenta que parece mayor que cualquier cosa que hayas visto. Las olas son altas, el viento es fuerte, y la oscuridad parece engullir todo a tu alrededor. Te sientes solo, sin saber si la tormenta cesará o si en cualquier momento te hundirás. Esto fue exactamente lo que sintieron los discípulos de Jesús en Mateo 8, versículos 23 al 27. Estaban en el barco con el propio Hijo de Dios, pero cuando llegó la tormenta, entraron en pánico y clamaron por ayuda. Jesús, tranquilamente, se levantó y, con solo una palabra, calmó el mar. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? Este ejemplo nos recuerda que, incluso cuando estamos en medio del caos, Dios está con nosotros y tiene poder absoluto sobre las situaciones que nos aterran. El poder de enfrentar las tormentas con fe. Para confiar en Dios en las tormentas, es necesario recordar que nuestra vida está en manos de aquel que creó el cielo y la tierra, quien nos conoce profundamente y tiene un plan para nosotros. Él no es indiferente a lo que enfrentamos. Dios cuida cada detalle, y nada ocurre sin su conocimiento. El profeta Isaías escribió en Isaías 43, versículo 2: «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Esta es una promesa. Dios no promete que no enfrentaremos aguas profundas o fuego, sino que promete estar con nosotros en medio de todo. Cuando nos sentimos perdidos, ansiosos o desgastados, la historia de Job nos ofrece otra lección poderosa. Job fue un hombre que lo perdió todo: hijos, salud, bienes materiales. Era justo a los ojos de Dios, pero aún así enfrentó pruebas como pocas. Incluso en medio de todo el dolor, Job nunca dejó de confiar en el Señor, aunque no comprendiera por qué tanto sufrimiento. En Job 1, versículo 21, declara: «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Esta declaración muestra una confianza que va más allá de las circunstancias y nos enseña que, incluso cuando las cosas parecen desmoronarse, Dios sigue siendo digno de nuestra alabanza. La paz sobrenatural en medio de la tormenta. El apóstol Pablo, en sus cartas, habla sobre la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, versículo 7. Esa paz es algo que solo podemos experimentar verdaderamente cuando estamos enfocados en Dios. La paz que viene de Dios es sobrenatural, ya que no depende de las circunstancias, es constante. Esta paz nos permite descansar en Él y dejar de preocuparnos por aquello que no podemos controlar. En 2 Corintios 4, versículos 8 y 9, Pablo describe: «Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos». Aquí vemos que las tormentas pueden ser intensas, pero nunca podrán destruirnos cuando estamos seguros en Dios. Aplicando la fe en nuestra vida diaria. La confianza en Dios, sin embargo, requiere práctica. Al igual que un músculo, nuestra fe necesita ejercitarse. Podemos hacer esto buscando una conexión diaria con Dios, leyendo la Biblia, orando y recordando las promesas que Él nos ha hecho. Cada vez que enfrentamos una situación desafiante y elegimos confiar en Él, nuestra fe se fortalece. Ejemplo práctico en la Biblia: la historia de José. José, hijo de Jacob, enfrentó innumerables tormentas en su vida.
Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado injustamente y arrojado a prisión. Durante años, parecía que nada le saldría bien. Pero José eligió confiar en Dios, aún sin entender el motivo de sus dificultades. Al final, Dios usó todos esos eventos para colocarlo en una posición de gran influencia, donde pudo salvar muchas vidas, incluida la de su propia familia, durante un tiempo de hambre. Génesis 50, versículo 20. José reconoce que Dios usó lo que parecía mal para bien, mostrando que, al confiar en Dios, incluso las situaciones más difíciles pueden ser transformadas. Un llamado a la confianza plena. En tiempos de dificultades, somos desafiados a mirar a Dios y recordar que Él tiene el control. Confiar en Él no significa que todo será fácil, sino que estamos seguros en sus promesas. Dios es fiel, cumple lo que promete y nos fortalece en cada etapa del camino. Confiar en Dios en la tormenta es un acto de fe que nos ayuda a crecer y madurar espiritualmente, y es el camino hacia la paz verdadera y profunda.